Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Muy buenos días a un capítulo muy especial de Charlando de Minas. Hoy no haremos ninguna entrevista a una empresa minera. Hoy tendremos un capítulo diferente que realmente ha llevado bastante trabajo a realizar. Desde el momento en que inicié este podcast, he tenido la posibilidad de hablar con mucha gente de diferentes ámbitos de la minería y de muchos países diferentes. Lo que me sorprendió es que en todo este tiempo nunca aún había hablado con una mujer. Debido a esto, me interesé por saber el rol de la mujer en la minería e intenté entender por qué a día de hoy la mujer no tiene un rol principal en la industria. ¿Y por qué, como inversores, muchas empresas en sus presentaciones enfatizan en sus planes de igualdad? En este capítulo de hoy, aprovechando que justo hemos pasado el Día de la Mujer, aprovecharemos para charlar con diferentes mujeres de diferentes países donde nos explican sus vivencias y las realidades en este sector. El capítulo de hoy es sobre el estado actual y sobre los avances, de dónde partimos y de dónde vamos en el rol de la mujer en la industria minera. Es un capítulo para que, como inversores, y veamos las empresas que nos muestren sus planes de igualdad, seamos conscientes de por qué lo hacen y de dónde partimos. Visualizar un problema para que las mujeres del futuro no se encuentren con las traves del presente. Este programa está patrocinado por International Women in Mining, una organización mundial líder sin fines de lucro que busca la igualdad de género y promueve las voces de las mujeres, el acceso a oportunidades y liderazgo en la minería. Para obtener más información, nuestro sitio web es internationalwim.org. Buenos días, hoy tenemos a Gladys Smith, directora de Relaciones de International Women in Mining. Gladys, bienvenida al programa. ¿Podrías presentarte y explicarnos un poco de tu formación y experiencia para la gente que no te conozca? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Gladys Smith. Comencé la industria minera en Londres hace 25 años más, plus, como le decimos. Claro. Ahí es donde me dieron el training y, y salí como trader en metales. Muy Estuve bien. trabajando por muchos años con esta industria minera hasta que llegó un momento en que queríamos comenzar familia y ahí es cuando las cosas se complican. Y en los tiempos Ujú. donde yo estaba trabajando como trader, no había mujeres, había muy pocas, o sea, se contaban con los dedos de la mano, como yo digo. Aquí en Londres, una vez Claro. al año se hace el London Metal Exchange, la semana del London Metal Exchange, y hay una cena muy importante, y en esa cena invitan a 1.200 personas, y de esas 1.200 personas en esos tiempos éramos creo que tres mujeres, Wow. nada más, y una de esas era yo. Si se puede preguntar de qué año estamos Estamos hablando, más o hablando menos. del principios del 90, o sea, Vale. ya no es que sea en el 60 no, Claro. todavía eran 90, principios del 90. Pero gracias a Dios eso está cambiando y yo decidí abrir mi propia empresa y seguí con el trading, sorry. Y he estado haciendo eso por 20 años, algo así. Y en ese transcurso de estar en la industria de la minería, encontré a Bárbara, que ella había iniciado Win UK en ese tiempo, y me Ujú. pareció muy buena idea. Y yo también estaba de acuerdo y le di apoyo. Y después ella creó International Women in Mining, también ahí en Londres, Ujú. y también le di apoyo. Y con el tiempo, o sea,
se ha estado trabajando hasta que hace unos 4 años me pidió si podía darle apoyo para Latinoamérica, porque Latinoamérica no, hace 5 años más o menos, no tenía WIN organizations. Estaba muy... Sí, han empezado relativamente pronto, ¿no? Por lo que Así estuve es, viendo. así es. Entonces comencé a trabajar en eso y ahora ya todos los países mineros de Latinoamérica ya tienen organizaciones WIN. Y lo mejor de todo es que trabajan bastante y ya tienen proyectos, y no solamente proyectos entre ellas, que es una de las cosas que siempre hemos querido, que las WIN Organizations hagan proyectos juntos. Cooperación, Así sinergia. es. Mm. También tienen proyectos con entidades internacionales y también con el gobierno. O sea que están trabajando a full y la verdad que estamos muy orgullosas de todas las organizaciones WIN de Latinoamérica. Eso, o Muy sea, y bien. ahorita, como digo, soy el Head of Engagement y también mi Ujú. trabajo está relacionado con otras WIN organizations. Tengo que tratar de enlazar más WIN organizations y a la misma vez crear o ayudar, dar apoyo a las líderes cuando ellas comienzan una Lo organización. necesitan. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora te voy a hacer algunas preguntas para un poco poner en contexto, ¿no? ¿Cómo está la minería y la mujer, esa relación de modo global, ¿no? Como dentro de International Women on Mining, vosotros sois los que tendréis esta información. Entonces, me gustaría que nos cubrieras de forma global cuál es el rol de la mujer en la industria minera, si las posiciones que ocupa dentro de la industria es homogénea o hay una diferenciación clara entre países. El rol de la mujer en la industria minera está cambiando y poco a poco se le está dando más oportunidades a las mujeres, tanto en los campos laborales como salariales. Todavía hay mucho que hacer, ya que hay una diferencia grandísima entre países en vías de desarrollo y desarrollados. En algunos países puedes encontrar que las mujeres están trabajando en las minas, en diferentes campos, como manejando camiones, estando en la misma mina como geólogas o ingenieras de minas, pero esto también varía de país a país. Pero la mujer, tanto los gobiernos como las industrias privadas, les están dando más oportunidades en estos momentos. Pero hay mucho, mucho que hacer. O sea, sí está cambiando, pero todavía tenemos un rol muy grande por hacer para el futuro, de que haya una paridad entre los hombres y las mujeres. Entonces, de forma global, ¿nos podría dar un poco de porcentajes? ¿Cuál es la relación entre hombres y mujeres dentro de la industria? Y si podemos ir un poco más allá, por ejemplo, en cuanto a gente operaria que trabaja en la mina, si tiene un poco de esa relación o en cuanto a dirección, ¿no? Si también tenemos esos números. Mire, le voy a decir una de las cosas. International Women in Mining con la Alliance hemos estado trabajando en esa información porque no existe, hay muy poca información sobre data, ¿ok? Ese es, Ajá. ese es uno de los temas en la cual se ha venido trabajando el año pasado y este año, porque si usted se da cuenta, hay solamente información de los países que le dicen, sí, hay esto, el 8% de las mujeres trabajan en este país, el 16% de mujeres trabajan en Canadá, o el 8% en Chile, o el 17% en Colombia. O sea, pero no hay una data, una información desglosada, sorry, de porcentajes de mujeres que trabajan Claro. en diferentes partes de la industria. Por ejemplo, porcentaje de mujeres que tienen posición de CEO o que son Ujú. porcentaje como geólogas
o ingenieras de minas o choferes en administración o, o en campo o en excavadoras. Eso no hay. Mm. Recientemente tengo entendido que esta clase de data se ha juntado. Por ejemplo, WIN Colombia y WIN Ecuador. Ecuador acaba de terminar este estudio, el cual lo está desglosado, tiene data desglosada y porcentajes de Claro. mujeres. Lamentablemente, ellos recién lo van a presentar el día 24. Todavía no tenemos el desglosado, pero ya se ha hecho. Pero digamos, de forma cualitativa, si no tenemos números, ¿no? De forma cualitativa, ¿podría, por ejemplo, darnos en la industria minera, cuál es aproximadamente el porcentaje de hombres y mujeres? O sea, ¿estamos alrededor de un 10% de mujeres? ¿Estamos menos? ¿Es más? Estamos menos ¿O todavía, pero también menos? siempre Menos de un dependiendo 10%. de qué país vaya, pero en realidad no hay muchos. O sea, algunos países, como le he dicho, tienen 17%, 16%, que son los países más o Ujú. menos desarrollados, como Australia, Canadá, Canadá o... USA, pero en Latinoamérica todavía no se ha llegado a esos niveles, pero se va a llegar prontamente porque se está desarrollando la industria muy rápidamente. Está cambiando en Latinoamérica, en todos los países se está cambiando, que se le está dando más oportunidades a la mujer. Entonces, si, digamos, esa diferencia, ¿no? En cuanto a porcentaje de hombres y mujeres, ¿por qué es debido? ¿Es por falta de oportunidad? ¿Es porque el problema viene de antes, digamos, de el problema de acceso que había en el pasado en la educación o que puede que aún sigan según qué países a la mujer o es simplemente de que no se le da la oportunidad de entrar en esta industria? Bueno, esto viene de muchos, muchos siglos antes, en Mm, el cual vemos que, por ejemplo, a las mujeres no le daban acceso a educación, ¿no? Eh, o sea, no tenían educación técnica, no tenían educación a nivel de universidad, pero eso también estamos cambiando. En las organizaciones WIN están haciendo muchos proyectos para que llegue educación a las mujeres y darles información de los beneficios que brinda esta industria a su país. Por ejemplo, ujú. algunos WIN han hecho proyectos de que van a los colegios a hablar con alumnos de secundaria y darles información referente a la industria minera para que ellos puedan decidir por sí mismos si quieren entrar o no a la industria minera. Si, o sea, a la mujer no le han dado en la industria minera, en realidad mucha entrada por muchos años. Y usted habrá escuchado esto que decían antes, que si una mujer entraba a la mina, la veta ¿cómo se llama? Se secaba. O sea, con esas ideologías, según ellos, que no dejaban entrar a las mujeres a las minas. Claro. También eso está cambiando, ¿no? Es algo que Mm. a través de información, a través de educación a, a todos los géneros, porque no solamente era el género masculino, sino el género femenino también. Entonces se les ha hecho cambiar esa posición de pensar. Pero, como les digo, esto ya tanto los gobiernos como las industrias privadas les están dando más apoyo, más training o educación a las Ujú. mujeres para que puedan progresar en su trabajo. Y
Y claro, no, yo me planteo, ¿no? Porque evidentemente que hay diferencias políticas abismales entre países, pero si estamos hablando de que países como Estados Unidos, Canadá, tienen como mucho un 20% de mujeres, ¿no? En la minería, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Allí sí que las mujeres pueden acceder a la educación, se está trabajando, ¿no? En tener carreras técnicas también para mujeres, entonces... ¿Cuál es ahora, qué es lo que debe cambiar ahora, sobre todo en estos países que, digamos, están más a la cabeza, ¿no? De términos de querer la igualdad y de políticas para la igualdad, para seguir ampliando hacia esa dirección? Como le he dicho anteriormente, está cambiando, pero todavía tenemos un camino muy largo que recorrer. Todavía hay, hay mujeres que no les dan las oportunidades en las empresas para que sigan mejorando en su posición laboral. Hay mucha diferencia todavía en salarios entre hombres y mujeres. Los gobiernos deberían de tener un poquito más de conciencia y dar, ciertas políticas para que las compañías privadas uh, las sigan y puedan dar mayor, um, mayor perdón, oportunidades a las mujeres. Sí, es increíble que solamente haya máximo 20% en países que todavía son desarrollados y estos países todavía tienen ellos mismos que dar mayores facilidades cuando las pocas mujeres trabajan en las minas. Hemos encontrado por un estudio que las Wing Organization han hecho con iWing, que, por ejemplo, todavía en ciertos países desarrollados no hay baños para una mujer, no están baños adecuados para una mujer. Sí. ¿Usted se imagina eso que a veces hay en países que están en vía de desarrollo, que puede pasar algo tan básico, porque eso es algo básico? Muy Y sin básico. embargo, todavía lo encuentra en países que están, se suponen, desarrollados. Pero como les digo, todavía hay mucho que recorrer y sí sería bueno si tenemos el apoyo de los gobiernos para que ellos den las bases para que con cuestión de leyes, para que podamos seguir corriendo más en el sentido de tener más equidad de género. Claro. ¿Cuál cree usted que son los retos para The International Woman in Mining para los próximos años? Bueno, justamente lo que usted me ha preguntado, uno de los retos que estamos tratando de, de que siga agrandando es la data. Porque es muy importante que todos los países mineros tengan esta información en forma desglosada. Es necesario que se sepa cuántas mujeres trabajan en diferentes posiciones en las empresas. Uh, También queremos que hayan cambios, que eso es otro de los temas que también se está tratando, como en retención de mujeres en la industria. Usted ve que las mujeres que trabajan en esta industria minera dejan la industria y eso es, y justamente lo dejan por sentirse que no tienen apoyo de sus compañías y es una pena que las compañías pierdan esta clase de, que pierdan estas mujeres que tienen mucho que ofrecer a la compañía. Después queremos también seguir promoviendo más la equidad e inclusión de género y esto lo seguiremos haciendo en colaboración con las demás Wing Organizations que, que también están muy interesados en seguir promoviendo a nivel internacional esta equidad de género. Muy bien, muchísimas gracias, Gladys, por tu No, de tiempo. nada. Gracias a ustedes.
Ahora tenemos el placer de hablar con Doris Vega, que es vicepresidenta de Mujeres WIM de México. Doris, bienvenida. ¿Podrías hablarnos un poco de tu experiencia para la gente que no te conozca y presentarte? Sí, muchísimas gracias, Amadeo. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor compartir con ustedes este día. Y bueno, comentarles un poquito. Mi formación es como comunicadora, especialista en comunicación corporativa. Llegué a la industria minera hace 11 años y por ahí dicen que ya me dio el mal de piedra, es decir, cuando te enamoras justamente de la minería. Durante estos 11 años inicié primero en una de las operaciones mineras más importantes en México, que es Peñasquito, en aquel entonces administrada por Goldcorp, o propiedad de Goldcorp. Me tocó llegar a esta operación minera para fundar y crear el departamento de comunicación. A lo largo de los años, bueno, pues el área de responsabilidad fue creciendo y finalmente termino hace apenas un par de meses con mi responsabilidad como gerente de comunicación y relaciones institucionales, ya con el nuevo propietario de Peñasquito, que es Newmont. Esto porque, bueno, quise cristalizar un sueño que ya traía pues de hace varios años y finalmente me animé a comenzar con mi propia empresa, con una agencia consultora muy dedicada al tema de comunicación, relaciones institucionales y desarrollo humano enfocado, por supuesto, a esta industria, a esta bella industria, ¿no? Porque, repito, me dio el mal de piedra y ya una vez que te da, es muy difícil que puedas desengancharte de él. Está claro, la minería es como una droga. Entonces, usted ha llegado, ¿no?, a una posición, digamos, de alta responsabilidad, de gerente en una empresa tan grande como Newport, ¿no? Entonces, me gustaría saber, ¿es usual en México ver mujeres en puestos análogos con tanta responsabilidad como el suyo? Con mucho gusto y orgullo te debo decir que sí, en este momento. Estamos hablando de un 2022 donde la presencia de las mujeres es ya inminente. Sin embargo, esto no fue así hace pues algunos años. Si En sus inicios, esta supongo. entrevista hubiera sido hace 10 años, hace 15 años, la respuesta hubiera sido diferente, ¿no? Porque apenas ese es el tiempo donde las mujeres ya están incursionando de una manera más constante en este campo, en la industria minera. Actualmente, de los 408,000 empleos directos que genera la industria minera en México, el 16% somos mujeres, es decir, alrededor de 60,000 puestos directos. Insisto, empleos directos son ocupados por mujeres. De eso, Y usted me podría decir un poco más específico, ¿no? Dentro de este 16%, ¿no? Dentro de esta ocupación, ¿qué tipo de trabajos tienen? Digamos, ¿cuáles las zonas que más ocupan laboralmente? sí, mira, por ejemplo, en el tema de mujeres que ocupan puestos ejecutivos, podríamos decir que de ese 16, el 6% son puestos administrativos de supervisión o técnicos. En cuanto a los administrativos, el 45% es ocupado por mujeres. En puestos de supervisión tenemos un 26% y en técnicos tenemos un 23%. Esto, amén, de las otras mujeres que trabajan en puestos más operarios, por ejemplo, en tajos abiertos de este 10% que hablábamos, son el 34.3%, que es similar a quienes trabajan en la industria subterránea, y en la mixta el 7.2%, y en plantas el 0.3% son mujeres que trabajan Solo para especificar, ¿estos porcentajes son del 16% o es del total? del 10%. A ver, del 16%, el 10%, perdón, el 6% Vale, están vale. en puestos administrativos
No, ha quedado claro ahora, haciendo así referencia. Entonces, estamos hablando de que un 16% de las mujeres y luego aquí pues todos los diferentes que ha ido proporcionando. Entonces, a día de hoy aún seguimos con una gran desproporción, ¿no? Aunque usted ha dicho que ha mejorado mucho, seguimos con una gran desproporción dentro de la industria. Y más si nos vamos a técnicos de operarios, ¿no? Y técnicos en el desktop que tienen un porcentaje aún más bajo. Es correcto, sin embargo, insisto, estos porcentajes se han incrementado de manera importante cada año. Estamos hablando de un 4, un 6% de manera anual, pero además sostenido, que eso es lo más importante, ¿no? ¿Y qué cree usted que ha sido el target o qué ha sido el detonante como para que esté viendo este incremento sostenido, ¿no? ¿Qué ha cambiado dentro de la sociedad? Primero, yo le atribuyo a esto por las pláticas que he tenido con altos directivos, gente que es referente en la industria minera en México. Primero fue la necesidad. Como sabemos, las operaciones mineras se encuentran en lugares remotos y las primeras incursiones de las mujeres en la industria minera en México fueron precisamente por la necesidad. En minas donde al norte del país, en comunidades donde la oportunidad laboral la tienen que buscar los hombres, o la tenían que buscar los hombres, yéndose a Estados Unidos, trabajando en la frontera, y en los pueblos se quedaban las mujeres a cargo de la familia. Cuando llegan a instalarse las operaciones mineras, pues justamente se encuentran con esta carencia de hombres para comenzar a trabajar en las operaciones, ¿no? Y entonces es cuando empiezan a invitar a las mujeres, a preparar a las mujeres, que eran quienes estaban en estos pueblos, en estas comunidades, y poco a poco se fue eliminando estos mitos conocidos que todos sabemos, ¿no? Ujú. Que no podía haber la presencia de las mujeres en las unidades mineras o en las operaciones mineras, porque entonces la beta se ponía celosa y se escondía, ¿no? Entonces, primero fue, insisto, la necesidad que tuvieron las propias empresas, las propias operaciones mineras. Pero una vez que las mujeres comenzaron a incursionar en esta actividad, pues se dieron cuenta de que el rendimiento era mayor, de que traían otras actividades, otros diferenciadores que Ujú. aportaban como mujeres a la industria minera. Y es así como comenzó esta relación de suma de capacidades que ya ahora es muy reconocida y que las empresas mineras buscan la manera y las estrategias de cómo hacer que la industria minera sea atractiva para las mujeres, que no la sigan viendo como una industria netamente de hombres, ¿no? Sino una industria donde puedes tener una carrera profesional exitosa, bien remunerada y con muchas posibilidades de crecimiento. Muy bien. En términos de país, ¿no? México es un gran país minero, ¿no? Y sobre todo en los últimos años o a partir de los años 90, con el cambio legislativo de leyes de minas, con tratados con Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo se encuentra en temas de igualdad el país, ¿no? ¿Y qué políticas de igualdad se están tomando? Actualmente, uno de los temas que más se están impulsando en la mayor parte de las empresas afiliadas a la Cámara Minera de México es justamente el tema de diversidad e inclusión, con el objetivo de generar ambientes que sean más iguales, más equitativos para hombres y mujeres, ¿no? Hablamos de que esta es una industria que tradicionalmente, o donde la presencia de los hombres había sido y es todavía mayoritaria, pero no solamente es traer a las mujeres, sino generar condiciones propias para las mujeres, iniciando desde los temas operativos como tener baños para hombres, baños para mujeres, tener uniformes para Claro. mujeres, tener uniformes para los hombres. No es lo mismo y las necesidades no son lo mismas, no son las mismas. Entonces, están impulsando todas estas acciones que se les denomina afirmativas
para generar campos laborales donde las mujeres con estas diferencias pues tengan las mismas oportunidades que los hombres, ¿no? Que sientan con la confianza y con la certeza de que están trabajando en un lugar donde además de ser invitadas, digamos, también son bienvenidas, Sí. pero también son parte de, y también pueden aportar y también son escuchadas, ¿no? Entonces, generar todas estas condiciones que permitan a las mujeres estar. Vale, entonces ya para terminar, ¿cuál cree usted que son los retos, ¿no? de WIM México para los próximos años? Para nosotras es muy importante seguir en esta promoción de la industria minera como un lugar seguro, un lugar donde puedes como mujer desarrollar una carrera, repito, exitosa, bien remunerada, que no se siga viendo como una industria netamente de hombres y con todo lo que eso lleva. Y además de impulsar a que más mujeres justamente estén en estos puestos de directivos y de toma de decisión. Entonces, en eso estamos trabajando, estamos llevando muchísima capacitación a todas nuestras agremiadas, a todas las miembros de Mujeres WIM de México con ese objetivo. Compartir el conocimiento, crecer a las mujeres que ya están dentro de la industria y preparar a las que vienen, ¿no? Y por supuesto, pues ser promotoras de la nueva industria minera, la minería sustentable, la minería responsable con el medio ambiente, la minería que genera valor en sus comunidades. Muchas gracias, Doris. Buenas tardes, pues ahora tenemos a Gisela Zapata y voy a dejar que ella misma se introduzca y se presente y nos cuente un poco sobre ella. Hola, Gisela. Hola Amadeo, gracias por la invitación. Comienzo entonces a presentarme. Yo soy Gisela Zapata, pueden llamarme Gigi, así es como me han conocido desde pequeña. Soy peruana originalmente. Ahora vivo en Chile y trabajo en consultoría de gestión estratégica con McKinsey & Company. Soy ingeniera de minas de background. Y he trabajado en muchas partes del mundo, pero en particular en los Estados Unidos, en África y ahora en Chile. Entonces, esa soy yo. Me apasiona mucho la inclusión y la diversidad, la justicia social y climática, y soy una feminista muy orgullosa. Muy bien, sobre todo destacar, ¿no? dos cosas que luego lo podemos hablar, que usted junto con otra compañera no empezaron el Woman in Mining Taking the Pulse in the Industry, en la consultoría en la que trabaja, y también fundó Rompiendo Barreras, que al final son dos organizaciones, ¿no? o dos secciones dedicados, ¿no? a la igualdad y a la digamos, a la integración, ¿no? de la mujer en la minería. Entonces, usted, cuéntanos un poco, ¿en qué consiste su trabajo o los trabajos que ha realizado en la industria? ¿Qué consiste? Claro, yo trabajé por 10 años como ingeniera de minas en planificación estratégica de minas de cobre en particular, tanto en operaciones como en las sedes corporativas de empresas transnacionales, ¿no? La última fue en los Estados Unidos, donde trabajaba desde allí haciendo el plan minero de la vida de la mina. Y las operaciones estaban en el Congo belga, entonces por eso que fue mi trayectoria entre Estados Unidos y África. Ahora en la actualidad soy consultora en gestión, y en mi trabajo actual confluyen 3 campos, que son las soluciones digitales, sostenibilidad, que es tan importante para la industria minera, y bueno, la ingeniería en sí. Entonces eso es en cuanto a mis roles de trabajo. Entonces, quería preguntarle, ¿usted cree que ha tenido más dificultades para acceder, digamos, a sus posiciones laborales, sobre todo en la industria minera, no tanto en la consultoría, ¿no? Que puede estar más, pero en la industria minera? Sí, mira, yo no diría precisamente que he tenido dificultades en acceder a este puesto en particular o a mi puesto de ingeniera de minas en sí, pero sí que a lo largo de mi camino profesional, desde la universidad, he tenido que afrontar barreras
bien específicas por el hecho de ser mujer. Creo que así resumiría mejor la situación. Desde cosas tan sencillas como no tener mujeres que sean referentes en el rubro de la minería, o a situaciones más evidentes como no contar con baños para mujeres, por ejemplo, en las operaciones mineras, o hasta experiencias. Esto, Sí, esto, esto es algo que me han contado sí. muchas de sus compañeras, ¿no? Y es algo tan básico y que a veces cuesta tanto Algo, de, o sea, de entender. así de extrema es la situación de exclusión de las mujeres. Es un tema que ya se está trabajando en varias minas del mundo, pero estamos lejísimos de que haya ese nivel de inclusión, ¿no? Y si hablamos ya de situaciones aún más extremas como afrontar experiencias de hostilidad o de acoso sexual, ya ya se va haciendo más grande, ¿no? El abanico de inequidades a las que nos enfrentamos. Y no soy solo yo, sino Entonces, somos todas las mujeres. Sí. entonces, ¿me podría decir, por ejemplo, porque usted está trabajando, ¿no? en África, en Ujú, Estados Unidos y en Chile, ujú, digamos, ujú. ¿qué diferencias hay? ¿Hay diferencias notables en cuanto a la mujer en la minería en estos países? Porque ha visto muchos aspectos diferentes, entiendo. Sí, es una muy buena pregunta porque hay diferencias más de forma que de fondo. O sea, los actos de prejuicio, de estereotipos o de discriminación abierta existen en todos los países, pero digamos que en mi experiencia al menos en los Estados Unidos era mucho más sutil, ¿no? No se podía discriminar abiertamente porque es un delito y está penado. Entonces, Ujú. en ese sentido yo sí vi una diferencia, pero en lo que yo creo que atraviesa todas las regiones donde sucede minería, es que nos falta por avanzar aún. En todas las regiones, o sea, todavía persisten muchos estereotipos, todavía existen creencias mitológicas, suena muy gracioso, pero existen, de que las mujeres Ujú. hacemos que el mineral se pierda, que la mina se seque. Entonces, hemos pasado de esos, yo sé, esos cuentos mitológicos que solían existir en el pasado y que todavía persisten un poco, pero ahora se muestran de otra forma esas historias y se ven de la forma en que las mujeres son una preocupación en las operaciones mineras, porque distraen a los hombres, ¿no? Porque añaden un nivel de preocupación, o sea, al final las mujeres somos un problema porque distraemos, porque, no sé, porque hay un peligro de que nos involucremos con los hombres. Entonces siempre, Mm, al final, las mm, mujeres terminamos siendo un objeto de desgracia, de claro. preocupación, en vez de ser un sujeto con identidad, con valor y autonomía, como sí lo son los hombres. Entonces, ¿qué cree usted que debe cambiar, ¿no? Un poco, o cuál es, Mm, supongo que también desde que empezó su vida laboral hasta ahora también ha pasado un tiempo. No sé si usted ha ujú. visto algún tipo de transformación o si estamos yendo hacia el buen camino o si no. Sí, yo sí pienso que se está avanzando un poco lento, pero se está avanzando y lo que tiene que cambiar, pienso yo, es tenemos que hacer, tenemos que ser estrictos en la educación de género en todos lados, Mm, ¿no? En las escuelas, en las universidades, en la industria, por ejemplo, en otras industrias como tecnología o en retail, hay campañas intensivas de empatía radical, ¿no? De educación en cuanto a inequidades de género, de orientación sexual, de clase socioeconómica. O sea, hay una noción de que se está excluyendo a personas por diversas razones en el mundo y en el ambiente corporativo, y las empresas están tomando acciones para que todos sepamos de qué se trata esto y cómo afrontar y qué tipo de políticas poner en pie para que los casos de discriminación o los casos de hostilidad o los casos de acoso no queden impunes.
Entonces, ¿usted cree que es más un tema de leyes y de promover? Porque usted ponía, ¿no?, en cuenta pues, que no había referentes mujeres. Mm, Esto pasa igual en la ciencia, ¿no? De que mm, pues, muchas veces se dice de que las niñas, digamos, no tienden a coger esas carreras científicas porque no hay roles. Eso está cambiando y hay ahora mucha promoción en mm, ese sentido. mm, Puedo entender de que África, por ejemplo, sea un escenario completamente distinto, pero en cambio en Estados Unidos, digamos, es un país donde hay igualdad en términos de, por ejemplo, acceso a la educación, tanto mm, para hombres y mujeres, pero en cambio, no sé, nos estábamos hablando con la Asociación Internacional y nos decía que menos de un 20% de las mujeres estaban dentro de la minería. Entonces, mm. ¿cómo se soluciona eso? Yo lo veo en dos formas, ¿no? Uno es la atracción de talento hacia la Ujú. industria y otra cosa es la retención del talento. Entonces, en términos de atraer talento, eh, y yo creo que estamos en ese proceso en el que estamos invitando a las mujeres a decir, mira, la minería es un rubro que podría ser bueno para ti. O sea, yo veo bastante actividad de promoción de la minería como un espacio atractivo para que las mujeres se desarrollen, pero eso lamentablemente no se condice con la realidad de lo que se vive en la industria minera. Entonces, si todavía vemos aún en empresas de talla mundial, ¿no?, gigantes, todavía vemos casos, escándalos de hostilidad, escándalos que han salido a la luz hace poco de abusos, de bullying, de acoso sexual. Ujú. Entonces, eso lamentablemente es como borrar con el codo lo que haces con la mano, ¿no? Por un lado, mucha Claro. promoción y por otro lado, o sea, si todavía hay evidencia de que no es un espacio amigable a las mujeres, va a ser bien difícil que nos movamos en esa dirección. Mm. Am, Usted que ha estado trabajando también en diferentes ámbitos, en diferentes países, y porque también desde la Asociación Internacional nos han dicho que no tienen datos, entonces usted que ha estado en muchos Mm. ambientes puede que nos pueda dar un poco de luz. ¿Dónde cree que hay más mujeres trabajando dentro de de la industria, ¿no? Sí. ¿Es dentro de la mina como obrero, digamos, Mm. es como un rol como el suyo, más de ingeniero, o es más en términos de dirección, ¿no? Sí. ¿Cuál es donde ocupan más lugares? Precisamente la investigación que hice con McKinsey, la que mencionaste, de Why Women Are Leaving the Sí. Mining Industry and What Mining Companies Can Do About It, ese era el nombre, ¿no? ¿Por qué las mujeres están yendo de la Ajá. industria y qué pueden hacer las empresas al respecto? Ahí, con esa investigación, uno de nuestros objetivos era cerrar esa brecha de evidencia, ¿no?, y de evidencia cuantitativa de cómo está la Sí, situación de las porque mujeres. dicen que no hay No hay datos datos, objetivos. no es un tema que haya justificado invertir en investigación. Entonces, bueno, eso es lo que Ujú. intentamos hacer te cuento muy rapidito cómo lo hicimos. Hicimos Sí, 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 una sí. encuesta global donde recolectamos respuestas de más de 1000 personas, la mayoría mujeres, pero también habían Ujú. hombres que respondieron la encuesta y a partir de ahí hicimos el análisis y lanzamos el artículo con McKinsey & Company, que es muy fácil de encontrar en Google. Ujú. Y lo que Sí, lo encontramos, vamos a incluir perfecto, en los comentarios. perfecto. Lo que encontramos con esta investigación, una de las cosas que encontramos es que las mujeres están yendo de la industria en todos los niveles, desde los más juniors hasta los más ejecutivos. Ujú. Definitivamente los puestos con menor representación femenina son los roles operarios, o sea, los que mencionaste tú, ¿no? Los Ajá. operadoras de maquinaria o los puestos que le llaman de piso, ¿no? Tal vez Sí, señaladores, sí, sí. qué sé yo, puestos técnicos o puestos obreros, como mencionaste. Pero Sí. también los puestos ejecutivos, que le llaman en la C-suite, ¿no? CEO, Ujú. CXO, CFO, Sí, sí, sí. también son los espacios donde menos mujeres hay en la industria minera. Entonces, esos dos son los Ujú. campos donde menos representación femenina hay, pero también transversal a todos los puestos de trabajo están las razones por las cuales las mujeres se van o por las cuales las mujeres no se han ido aún, pero quieren irse, que es la percepción de que tienen menores oportunidades de progreso, las mujeres, Ujú. menores oportunidades de progreso comparadas con la de sus pares hombres. Entonces, esta fue la principal razón que encontramos por las cuales las mujeres no quieren estar en minería. Y otra de las razones era que no sentían encajar en la cultura de la empresa, en la cultura de la mina.
Entonces, eso hace que las mujeres no vean en la minería un camino viable para ellas y por lo tanto se desanimen y terminen desertando. Entonces, ¿cómo crees que tiene que evolucionar la industria en los próximos años para cambiar esto? Sí, mira, yo creo que como tiene que evolucionar la industria es que ahora son, o sea, indiscutiblemente son los hombres quienes ocupan mayormente las posiciones de mando. Entonces, Ujú. el liderazgo masculino va a ser, o sea, es y va a seguir siendo crucial para mover la aguja en el corto plazo. Entonces, eh, bueno, eso es indispensable que los hombres que lideran la industria se eduquen, se empiecen educando a sí mismos sobre inequidades de género para que entiendan el problema, más allá de porque, no sé, porque el CEO les dijo que hay que atraer más mujeres o hay que retener más mujeres, no tiene que ser orgánico. O sea, si es que un hombre líder quiere ser un buen líder, tiene que educarse, ¿no? Y tiene que entender el problema en toda su magnitud, tiene que escuchar a las mujeres, ¿no? Entonces, a partir de los liderazgos masculinos y de lo que le llaman allyship, que es el ser aliados, yo creo que esto es lo que va a mover la aguja en el corto plazo lo más pronto, ¿no? Y lo segundo, yo creo que las mujeres también tenemos que tendernos lazos entre nosotras, y eso es lo que estamos haciendo con Rompiendo Barreras precisamente, que las pocas mujeres que estamos en la industria generalmente estamos muy dispersas, ¿no? Entonces es importante que entre nosotras tengamos esas redes de conexión, de soporte, que cerremos la brecha que, que está abierta, que las oportunidades que no tuvimos o que no tenemos afuera en la industria porque hay un ambiente todavía hostil, que entre nosotras podamos cerrar esos huequitos. Muy bien, muy bien. Entonces, ya para terminar, ¿nos podrías contar un poco qué es Rompiendo Barreras? ¿Cuál es el motivo de su creación y en qué estáis trabajando? Sí, a ver, Rompiendo Barreras fue eso, ¿no? Partió del propósito personal mío y de las otras compañeras, ¿no? Que somos amigas de muchos años, la ambición de transformar las industrias y últimamente también la sociedad a través de la justicia social. Entonces, dijimos, bueno, vamos a conectarnos, vamos a ser vulnerables juntas, a compartir los dolores que nos han atravesado a todas y podamos conspirar juntas para que las generaciones que vienen, que ya están viniendo, que no tengan que pasar por lo mismo que pasamos nosotras. Entonces, el mantra es, seamos entre nosotras las hadas madrinas que nos hubiera gustado tener desde el inicio de la carrera. Y el trabajo en particular que estamos haciendo, yo lo veo dividido en 3 pilares. El primero es lo que decía, educación intensiva en género y derechos, porque el conocimiento es poder. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es la inequidad de género para poder atacarla. Entonces, el segundo pilar es impacto social, que son iniciativas de voluntariado en causas sociales que a todas nos mueven. Y el tercero, y que para mí está muy cercano a mi corazón, es el coaching y la mentoría que nos procuramos entre nosotras en temas de presencia profesional y de liderazgo. Entonces, no sé si te resumí bien, pero ese es el trabajo que estamos Sí, haciendo. perfectamente, Sí. perfectamente. Pues nada, Gigi, muchas gracias por tu tiempo y por prestarnos un poco de conocimiento y hasta la próxima. Sí, gracias. Pues muy bien, ahora estamos con Luz Cerezo, que es presidenta de WIM España. Luz, muchísimas gracias por venir. ¿Podrías, por favor, presentarte y explicarnos un poco de tu experiencia y carrera? Bueno, lo primero, muchas gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Bueno, yo llevo trabajando aproximadamente 13 años no solo en minería, sino también en obra civil. De hecho, mi carrera profesional se inició siendo ingeniera civil. Estuve trabajando en tramos de la alta velocidad en el País Vasco, en Galicia, y me fui especializando en obra subterránea, y es cuando decidí sacar la ingeniería de minas. A partir de ahí, eché el currículum en Matsa, que es la empresa en la que estoy actualmente y en la que llevo 6 años y medio trabajando.
Muy bien, lo que ahora nos puede explicar un poco en qué consiste su trabajo en Matsa. Sí, bueno, actualmente estoy trabajando como supervisora del Centro de Control de Operaciones. Durante los 3 primeros años y medio estuve de supervisora de perforación y voladura. Y bueno, hace 3 años y medio pues la empresa me pidió el empezar en este nuevo puesto. Comencé con la implantación y puesta en marcha de un centro de control de operaciones desde el que se monitorean todas las operaciones, tanto de aguas teñidas como de mina Madalena, y lo que hacemos es pues controlar en tiempo real toda la operación con la última tecnología existente. Planificamos pues todas las labores que se van a llevar a cabo en las dos minas y intentamos pues ajustar las desviaciones, ¿no? Para poder cumplir con los objetivos marcados. La verdad que ha sido una buena oportunidad pues porque realmente he conseguido aplicar las nuevas tecnologías, ¿no? A la minería. He formado parte pues, del equipo que ha puesto en marcha los sistemas de control remoto de operación de palas, de simbas de perforación, voladuras desde el exterior por control remoto y ahora pues el centro de control de operaciones, ¿no? Entonces ha sido realmente un cambio bastante radical en la forma de Sí. hacer las cosas en minería y para mí una grandísima oportunidad. Lo que digamos me sorprende, que no debería serlo, ¿no? Que es usted la única mujer en la que entrevistamos hoy y que he podido entrevistar que tiene un puesto puramente técnico. ¿Es usual ver mujeres con trabajos análogo al suyo? Bueno, es cierto que todavía somos muy poquitas las mujeres que trabajamos en puestos de operación pura y dura, pero sí que cada día tengo más compañeras que además pues, a diario demuestran su gran valía, ¿no? Y espero dentro de poquito que este número vaya creciendo. Aquí ahora tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo está en España, digamos, la relación hombre-mujer? ¿Vale? Y luego después, ¿cuál cree que es la razón, digamos, por la que haya menos mujeres en puestos técnicos dentro del sector? Bueno, en España, según el último informe de estadística minera, publicado en el año 2021 con datos del año 2019 y realizado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España, indica pues, que el porcentaje de mujeres trabajando en el sector de la minería es aproximadamente un 8%. En puestos Solo un administrativos y técnicos representamos un 28,5%, pero la cifra desciende bastante cuando hablamos de puestos de producción, que tan solo llega a un 3,53%. O sea, estamos diciendo que solo tenemos un 3% en puestos de producción. Sí. De unido. Lo que sí, ¿no? Es que es, digamos, es un porcentaje globalmente muy bajo, ¿no? Y estamos también en un 28% en puestos técnicos. ¿Usted por qué cree que, digamos, hay esta, digamos, desigualdad, ¿no? En términos de porcentaje. ¿Por qué la mujer no está entrando o no ha entrado hasta ahora, digamos, en el sector minero? Bueno, lo que es en puestos técnicos, en puestos con estudios universitarios, yo creo que hay un problema que es que las mujeres no elegimos, ¿no? Este tipo de profesiones. Según datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2019, pues el 54% de las personas que se graduaban en las universidades eran mujeres, pero de ese total solo el 18% lo hacían en carreras STEM. Entonces, bueno, las mujeres no elegimos carreras de ciencia, de tecnología o de ingeniería, ¿no? Ujú. Generalmente, yo creo que es un estereotipo que nos ha impuesto tal vez un poco la sociedad y es importante cambiar esa forma de pensar desde la base, desde la educación. Siempre nos hemos dedicado pues, a trabajos sociales, de cuidado de personas, de cuidado del hogar, trabajos pues, más precarios, peor remunerados y con menos estabilidad. Entonces, bueno, debemos preguntarnos cómo es que las mujeres no quieren acceder a estos sectores, ¿no? Con mejores convenios, con convenios mejorados. Y bueno, según indica, por ejemplo, el informe PISA, ¿no? Muchas mujeres, a pesar de ser excelentes en ciencias, se decantan por carreras de letras o trabajos sociales dedicados al cuidado y la salud. Entonces, bueno, creo que nos estamos perdiendo un grandísimo potencial, ¿no? Hay que trabajar en concienciar. Otras compañeras que he entrevistado antes decían de que, por ejemplo, uno de los problemas es que no tenían, digamos, roles en que, o otras mujeres en que hacerse el espejo, ¿no? En que tener Referentes, sí.
Exacto, gracias. Entonces, ¿usted cree que este es uno de los principales problemas que tiene la sociedad actualmente? Sí, sí que es un gran problema, ¿no? Al final hay muchas mujeres que ni siquiera piensan, ¿no? O saben que pueden acceder a este tipo de puestos, ya no solo puestos técnicos, sino, por ejemplo, balistas o perforistas o mecánicas o mecatrónicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde Win Spain sí que estamos haciendo una fuerte campaña para intentar visibilizar a otras mujeres, ¿no? Que se dediquen a este tipo de puestos, desde, ya te digo, perforistas hasta ingenieras o geólogas, para intentar crear referentes, ¿no? En otras mujeres. Y sí que es cierto que realmente sirve, ¿no? Desde que creamos la asociación sí hemos recibido muchísimos currículums de mujeres que quieren dedicarse a esto, ¿no? Sin haber tenido estudios superiores. Entonces, bueno, creo que sí es un primer paso por el que hay que empezar. ¿Cuál cree usted que es el rol de la mujer en la minería española? Bueno, pues hoy en día, como te acabo de decir, pues hay todos los puestos ya, ¿no? De palistas, perforistas, camioneras, mecánicas, mecatrónicas, geólogas, ingenieras. No sé si me olvido de alguna posición, espero que no lo esté haciendo y se enfade alguna compañera conmigo. Yo creo que tanto en minería como en industria las mujeres ya están presentes en todos los puestos que existen, ¿vale? Y además estamos demostrando que somos igual de capaces que los hombres. Lo que sí que nos queda es aumentar la participación en cada nivel, ¿vale? Y para eso, pues lógicamente desde Win Spain estamos trabajando eh, para mejorarlo. ¿Y, y usted cree que es un problema de la industria o es un problema de las leyes que hay? Bueno, a ver, yo creo que sí que en España, a diferencia de otros países, sí que estamos trabajando en mejorar bastante las políticas de igualdad, ¿no? Ujú. De hecho, yo creo, por ejemplo, hace poco más de un año ha habido dos reales decretos bastante importantes, como ha sido los planes de igualdad en empresas de más de 50 trabajadores y la de transparencia salarial, ¿no? Esto sí que, Ujú. lógicamente, nos va a ayudar a lograr el acceso a las mujeres a las empresas y además a romper la brecha salarial existente, ¿no? Pero sí que hay que seguir trabajando en aumentar el porcentaje de mujeres en todos los puestos, incluidos en los puestos directivos, donde ahora mismo, por desgracia, somos minoría totalmente. Y entonces, ¿usted cree que la industria está yendo hacia esa dirección? Bueno, yo creo que sí que se nota ¿O ha un visto cambio. un cambio, digamos, Sí, desde que empezó a trabajar en el sector, ¿no? sí, ¿Está habiendo un cambio a favor de esta dirección? sí, sí he visto un cambio muy positivo. Yo cuando empecé, ya te digo, en el año 2008, realmente éramos muy, muy poquitas las mujeres que trabajábamos en esto y desde hace aproximadamente pues 5 años el número yo creo que sí que se nota y va creciendo cada año, ¿no? También las empresas mineras e incluso los propios ayuntamientos van invirtiendo más en educación, ¿no? En formación. Ya hacen cursos especializados, por ejemplo, para palistas y perforistas. Nosotras, por ejemplo, desde Win Spain animamos, ¿no? A las mujeres del entorno a que se apunten a esos cursos para formarse y que tengan más oportunidades. Entonces, bueno, yo creo que poquito a poco el cambio sí se está viendo, ¿no? De cuando empecé a lo que veo hoy en día, aunque lógicamente no me conformo con esto. Muy bien. Entonces, ya para terminar, ¿usted nos podría decir cuáles son los retos y los cambios que se deberían conseguir? Y sobre todo enfocado, ¿no? En su organización, o Women Spain, o qué es lo que quieren hacer para intentar conseguir, ¿no? Dicha igualdad. Bueno, esto es un trabajo a medio y largo plazo, ¿vale? Aunque, como te he dicho, sí que se ve que va aumentando, al final en porcentaje se nota todavía muy poquito. Eh, para mí, desde luego, y para Win Spain, es fundamental que la presencia de las mujeres crezca en los sectores económicos que hay que transformar, como que generalmente están muy masculinizados, como por ejemplo el sector energético, el minero o el extractivo, ¿vale? De ahí la importancia pues, de invertir en educación, en formación, en planes de empoderamiento de las mujeres para romper las barreras que dificultan un mayor liderazgo de las mujeres en todos estos sectores. Para ello, pues estamos llevando a cabo muchísimos proyectos, como te digo, para visibilizar a las mujeres, para que sirvan de referente a otras. Estamos desempeñando también proyectos de educación desde la base, ¿no? En los colegios, para los niños y niñas, Ujú. para que realmente
nuestro futuro o nuestros futuros niños crezcan en igualdad, porque ellos realmente son las futuras generaciones, ¿no? Si ellos no crecen en igualdad, lógicamente el futuro poco va a cambiar. Sí, sí. Y también pues estamos desarrollando, por ejemplo, mentorías con la Universidad Politécnica de Madrid para ayudar a las personas que están en los últimos cursos pues a enfrentarse, ¿no? Pero bueno, con más habilidades a su nuevo futuro profesional. Además, bueno, estamos intentando pues concienciar a más mujeres que pues contarles un poquito lo bueno del sector, ¿no? Este sector es maravilloso y realmente creo que les va a dar una estabilidad económica, profesional y personal, y queremos realmente pues que más mujeres quieran acceder a esto. Pero todo ello no se va a conseguir si las administraciones no siguen involucrándose y ponen medidas que impulsen a las empresas a trabajar en igualdad, y por supuesto que las empresas se esfuercen en conseguir la igualdad real, no solo en número, sino también estableciendo medidas de conciliación familiar para que la mujer no tenga que elegir, ¿no?, entre la vida profesional y personal. Bueno, estoy segura de que, al igual que hemos sabido ser pioneros en tecnología y en investigación, lo vamos a ser en igualdad, demostrando que la minería es un sector ejemplar del que podemos sentirnos orgullosos y orgullosas. Muchísimas gracias, Luz. Muchas gracias a ti, Amadeo. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.